Vamos a hablar del presupuesto de las universidades, que tiene que ver con esto, porque si no son trabajadores en ese momento, lo serán pronto. Sí, uno de los temas que se anunció que se va a incluir en extraordinarias y que se iba a publicar en el boletín oficial, hasta ahora aparentemente no se publicó, pero tenía que salir ayer, creo, es el de la Ley de Financiamiento Universitario. Hagamos una brevísima síntesis. Se sancionó en septiembre de 2024. El veto llegó en octubre, o sea, un mes después se la vetó. Los sindicatos y las universidades fueron a la justicia. Se dictó una medida cautelar que fue festejada, digamos, como una victoria por parte de las universidades, pero hace unos cuantos días el gobierno lo apeló y está ahí sin cumplir la ley, que está obligado a cumplir, porque dice que no especifica de dónde hay que sacar la plata para cumplir con la ley. ¿De dónde van a sacar la plata que ahora bajan el aporte al ANSES? ¿De dónde la van a sacar? Tampoco lo especifican. No, sí, el estallido del sistema previsional que están autogenerando es increíble. Claro, es increíble claro. ¿Qué va a pasar con todos los laburantes en negro que llegado el momento no van a tener los aportes hechos? Claro. La Argentina por ese lado va a estallar. Sí, sí. Por eso están creando una bomba que tarde o temprano después dicen, no, violencia. Violencia es lo que estás haciendo, flaco. Disculpa. Entonces, bueno, no, tenemos una placa, la placa número 3, que muestra que hay, porque hubo negociaciones con la cúpula del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, qué es lo que piden las universidades, Ajá. que es no es para estar en el mejor de los mundos, es para volver a 2023, que tampoco es históricamente el mejor de los mundos. Necesitarían un aumento de 7,2 billones, o sea, millones de pesos. Uh-huh. El gobierno aparentemente estaba negociando un aumento que era para 2025, 4% en marzo, en junio y en septiembre acumulativos. Tenemos un cuadro. No están tan lejos, Nora, por lo que veo. Son 17-18%, ¿no? Sobre un monto que ya era bajo. 1.300.000, ¿no? Por eso hay algunos sectores que aparentemente no lo ven con tan malos ojos, pero en la placa 5 podemos ver cuál es la diferencia. Lo violeta es violeta clarito, lo que ofrece aumentar el gobierno. Uh-huh. Y la parte verde es la diferencia con las universidades, claro, ¿no? Con lo que piden las universidades, que además, bueno, en la ley de financiamiento se establece la actualización bimestral. Lo que piden es recuperar. Hay que decir además que cuando la gente que quiere recuperar noviembre de 2023, nadie estaba bien en noviembre de 2023. Todo estaba atrasado. ¿Todo? Porque la inflación de los últimos meses del gobierno de Alberto hizo que la mayoría de los presupuestos fueran muy bajos. Claro, además veníamos de un descenso muy pronunciado. Yo acá no lo traje, estos números son de un análisis muy detallado que hizo Rodrigo Quiroga, que se puede buscar. Él publicó el sitio donde está cómo lo hizo, para que cualquiera lo pueda repetir, claro, y están todos los cuadros, y hay muchos cuadros. Yo no quería marear con tanto cuadro, pero la verdad es que si uno ve la serie histórica, tampoco estábamos en el mejor de los mundos. Claro, no. Es solo volver a 2023. Después tenemos en la placa número 4, hay una comparación y se ve cómo está comparado con el presupuesto 2023, cuánto bajó la inversión en las universidades. 35% en funcionamiento, salarios 26%, porque hubo un pequeño reajuste durante 2025, ciencia menos 87%, y pensemos que el 80% de los investigadores que tiene el país trabajan también en las universidades. Claro. Pueden ser investigadores del CONICET, pero con sede en las universidades. Salud, excluyendo la UBA, que recibió un 74% de aumento en 2025 para sus propios hospitales, 50% de
reducción para los hospitales universitarios de otras universidades. Es dramático. Estos números son dramáticos. Ahora, Nora, ¿por qué no dan la lucha por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, como hizo el colectivo de discapacidad, y están negociando una ley parche? No. Por eso, hay algunos sectores, pero el SIN en estos días, lo podemos ver en la placa número 2, hizo circular un flyer, digamos, donde dice que ellos se atienen a la ley de financiamiento de 2023. Ya está. Y que se le paguen eso como corresponde, como dice la ley, como insistió el Congreso. Tal cual como dice la ley. Y si lo tenemos ahí a mano, tenemos un audio de la doctora Alejandra Cini, que es nueva rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también dice: nosotros queremos que se aplique la ley como fue aprobada por el Congreso, y además después de 2 marchas multitudinarias donde la sociedad en su conjunto se manifestó a favor de que las universidades tengan el presupuesto que necesitan para funcionar. La Ley de Financiamiento Universitario dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las trabajadoras y los trabajadores de las universidades nacionales, con el objeto de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios correspondientes al año 2024 y 2025. También establece pautas de actualización de los gastos de funcionamiento de nuestras instituciones y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico. Por otra parte, aborda la problemática de nuestros estudiantes, dado que indica la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles. Desde el SIN sostenemos firmemente la aplicación de la ley, y si bien siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a estos problemas que nos angustian en la actualidad, seguimos sosteniendo y reclamando por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. O sea, en síntesis, para recomponer la situación, ¿cómo estaba en 2023? Repetimos, porque hay que subrayarlo, no era un buen momento. No es el mejor de los mundos, No. necesitan un 50% de ajuste. Si no es el 50%, porque en 2025 un poquito se les recompuso la inversión, bueno, lo mínimo sería recuperar por lo menos 2024, que 2024 fue un desastre. Claro. Y tenemos una última placa, que es el presupuesto mensual, lo que se deterioraron los sueldos de los profesores, que ahí se ve, bueno, es dramático, y realmente es lo que está originando una fuga y una migración de los profesores. Esto es dramático porque tiene efectos hacia futuro. Hacia futuro, ¿no? Y muy 80 difícil de revertir. 87% en ciencia, o sea, la caída del presupuesto 87% de ciencia, me parece también. Es que no está claro cómo van a gravísimo. arrancar las universidades. Hay universidades que ya tienen los ascensores completamente frenados hace 2 años, o sea que cualquier persona que tenga movilidad reducida tiene que o cursar en la planta baja o no cursar. Digo, como no porque ediliciamente no esté la capacidad, sino porque no se puede sostener el gasto corriente de sostener un ascensor. De eso estamos hablando. ¿Cómo van a arrancar las universidades el 2026 después de 2 años de hachazo? Nadie sabe, con muchos profesores menos, pero ya no se sabe ni cómo van a sostener esos gastos corrientes. Después depende de qué hace cada uno. Digo, va a haber la posibilidad de que haya conflicto en todo, que haya conflictos policiales en todas las provincias, que haya dificultades para empezar las clases, depende más de las decisiones de cada uno de los gremios y de las operaciones políticas. Yo vi 2 notas en televisión ayer que llevaban policías retirados de la provincia de Buenos Aires y les preguntaban: ¿cómo están? ¿Están mal ustedes? ¿Y van a hacer lo mismo que en Rosario? Así, Así, muy fuerte, tratando de incitar. ¿Por qué no hacen lo mismo que en Rosario? Le deberían haber- Claro, porque usted es un Tibios. vendido, usted es un traidor de su, ¿no? Entonces, bueno, después dependerá de cada uno qué es lo que hace con eso. Hay varios gobernadores que están saliendo a decir: ojo, que allá no me va a alcanzar la plata, porque primero fue que el gobierno me recostó los fondos, y ahora cayó la recaudación, la que gotea todos los días, un 10% en enero. Entonces,
Por eso te digo, o sea, van generando una situación explosiva, porque la mayoría de las provincias no van a poder pagar los sueldos en poco tiempo, van a empezar las monedas, qué sé yo. El tema es que esa Las explosión cuasimonedas, ¿no? se ve más en la economía, por lo menos yo lo veo muy parado en el programa económico, que es un programa económico de recesión continua, entonces uno ve todos esos problemas que se van aglutinando y engrandeciendo. Ahora, en la parte política, es verdad que el gobierno parece avanzar sin freno. Bueno, es que Y ganó eso la es selección en loco. octubre también, ¿no? Claro. Ese es un dato que nos puede modificar un poco el análisis o matizarlo, porque el gobierno puede pensar que incluso con este programa recesivo y todo, está en condiciones de llegar al 2027 con un nivel de popularidad que le permita a Milei la reelección. Falta mucho, ¿no? Ustedes cuando hablaban de miopía, o sea, miopía de gobierno y de los empresarios en apoyar esta reforma, que indudablemente en un punto va en contra de sus propios intereses, eso se potencia más en los gobernadores, ¿no? Los gobernadores apoyando este modelo y votándole todo al gobierno, en buena medida se están perjudicando ellos mismos, ¿no? Es un modelo que plantea el ajuste permanente. Sí, es muy lo que decía hoy Matías, ¿no? La fragmentación. Cada uno está analizando su propia situación sin ver el todo, y eso después te pone en un todo que es peligroso. Pero hay gobernadores que me han dicho, 2 me dijeron, yo creo que Milei me va a intervenir la provincia. Creo que me está ahogando para que yo tenga un conflicto acá e intervenirme en la provincia, y ahora va a tener los números en el Senado para hacerlo. O sea, se piensa en cosas muy pesadas para los próximos tiempos. Yo ayer conté que hablando con un importante dirigente del oficialismo, me dijo que este año van a avanzar con ficha limpia, que tienen los votos, y que esta vez el gobierno quiere avanzar. ¿Por qué? Porque ficha limpia más ley antimafias, donde agarran a alguien de una organización y con eso pueden acusar a cualquier otra de esa organización, es básicamente poder decir vos sos candidato, vos no, vos sos candidato, vos no. Y si pudieron normalizar la situación con Cristina, si pudieron normalizar la situación con Milagro Sala, bueno, creen que van a poder intervenir en las elecciones de forma tal de sacarse encima a aquellos candidatos que les resulten una Claro. amenaza. Y mucha atención, porque este año, en noviembre, tiene que haber elecciones de medio término en Estados Unidos. Hay muchas dudas de en qué condiciones se van a dar. Y ese va a correr una línea que Claro. al resto del continente se va a contagiar. Claro. Es decir, si Trump suspende, Hace trampa, hace digamos. trampa o de cualquier Está manera peleando por controlar él desnaturaliza, las elecciones y no los estados, por lo pronto, ¿no? básicamente está avisando que va a mandar a ICE a hacer redadas cerca de los puestos de elecciones. Entonces, si sos más o menos oscurito, no vayas a votar porque a lo mejor terminas deportado. Claro. Puede hacerlo de esa forma, puede hacerlo a través judicial. Herramientas Puede hay decir que muchas. si él lo logra, lo va a hacer el resto. Y si se desnaturalizan las elecciones en Estados Unidos, no tenemos ninguna red en el resto de América para creer que podemos tener un estándar un poco más alto. Claro. Más que el que nos demos nosotros, a través de nuestros sindicatos, de nuestros legisladores, digo, de la oposición política. Pero dar por sentado, como desde el 83 hasta acá dimos, que las elecciones eran algo bastante neutral o mínimamente neutral y garantizado, va a pasar a ser un escenario muy distinto. Volviendo al mundo gremial, que a mí me parece que puede tomar mucha relevancia en los próximos tiempos. A mí me parece que hay que mirar más el 1 a 1 que la CGT, ¿no? Está habiendo una cantidad de gremialistas más combativos y con mucha potencia comunicacional, que antes no lo había, ¿eh? No había tantos como hoy que Lo de Maturano también me sorprendió mucho, realmente. Habrá que ver por qué, pero bueno, no importa por qué. Mientras esté pateando para ese lado. Jofra ya es un jugador que todos lo conocíamos, los que estamos en esto, pero no que iba a tener esta relevancia nacional. Bueno, La está Aguiar, teniendo, ¿no? también Furlan. Furlan, que está creciendo, así es. Me parece que hay algunos jugadores importantes. Le están dando lugar otra vez a Pablo Moyano, ¿no? Sí. Es que es una buena posibilidad para cualquier sindicalista de tono combativo convertirse en un referente de la Claro. oposición al gobierno. Que Claro. indudablemente hay muchos enojados y va a ir creciendo ese número de enojados que hoy les cuesta encontrar Si esto sigue así, vas a tener un gobierno con prácticamente 4 años de recesión, porque estuvo casi todo el tiempo en recesión. Le dio positiva una comparación durante 3 o 6 meses y después volvió a la recesión. Y el dato... Engañó, viste, que te muestra, qué sé yo. El dato increíble también de este gobierno es que en los últimos 30 años, siempre que creció la economía, creció el empleo registrado.
el único año en el que eso no sucedió fue el año 2025. Sí, nunca tuvieron tanta ponderación esos sectores porque no éramos exportadores de hidrocarburos, no éramos exportadores mineros. Hoy tiene una ponderación muy grande en el PBI e impacta muy poco en el empleo. 9% el total de esos sectores. Campo, sistema financiero, minería e hidrocarburos. 9%. Bueno, pero te muestra a las claras Porque el número del modelo, ¿no? PBI no es un número para una discusión nuestra. No tiene ningún sentido, no es un índice de satisfacción social, para Bueno, nada. a propósito de eso, para cerrar el tema universidades, pensemos que igual que lo sanitario, es algo que impacta en el corazón de las familias, de la mayoría, la enorme mayoría de las familias, porque las universidades son el principal resorte de movilidad social. Y dejando de lado esa falacia de que se reciben, no se reciben, una persona que pasa por la universidad, aunque no se reciba, tiene otra postura frente al mundo, desarrolla un pensamiento crítico que si no, no lo tendría. Y con como están las cosas, en comparación con 2017, de cada 100 pesos que recibía, digamos que le tocaban a cada estudiante, está recibiendo 33. No se puede sostener. ¿El plan eso. Progresar existe? ¿Está congelado? ¿Saben cómo está funcionando? No. Está recortado, sí, no, Está no recortado. tengo el dato en la cabeza, pero está súper recortado, congelado. Yo me acuerdo cuando había salido el dato con la política de Cristina, que había abierto 13 universidades en el conurbano y había implementado el plan Progresar, que había 500.000 personas de 500.000 familias que eran los primeros estudiantes universitarios que nunca ni un tío ni nadie había ido a la universidad. Digo, mirá lo que era el ascenso social con eso, ¿no?